Bueno, tengan ustedes muy buenos días. Ya empiezo a saludar a los amigos que empiezan a conectarse en esta mañana. En este día lunes arrancamos la semana. Arrancamos la semana con todo lo que esto implica, con todo lo que esto implica. Una semana que en lo deportivo va a tener la antesala del River Boca, Boca River. El país, por lo menos 2 días antes, desde el jueves, se va a ir paralizando. Pero también me parece que no hay que detenerse fundamentalmente en lo deportivo y sí en lo financiero, y sí en lo que nos va a pasar en esta semana. Mire, estamos batiendo algunos récords absolutos. En primer lugar, estamos teniendo un endeudamiento en la República Argentina equiparable, superable a lo que fue el de la dictadura. Se lo digo nuevamente, nos estamos endeudando en forma absolutamente dependiente, de manera tal que va a ser imposible, de alguna manera, pagar la deuda, por un lado, por lo menos con este gobierno. Si hay algo que tiene claro Mauricio Macri, es que no va a pagar nada. Si tiene algo Mauricio Macri, es que se ha endeudado para que paguen otros. Si tiene claro algo Macri, es que el endeudamiento tiene que ver también con los negocios. Y eso me parece que es clave. Es clave, fundamentalmente en un tiempo en donde estamos nosotros definiendo la necesidad de poder poner las cosas claras, de poder devolver de alguna manera la credibilidad, no en la Argentina, en los argentinos. Y esto me parece que habla a las claras también de un gobierno al cual le interesa muy poco el endeudamiento. Lo que sí le interesa es que nos endeudemos. Y parece hasta una especie de contradicción. ¿Cómo? Si no le importa el endeudamiento, ¿por qué nos endeudamos cada vez más? Y evidentemente nos endeudamos cada vez más porque el sostén de este gobierno, aunque parezca loco decirlo, es la posibilidad de ser absolutamente servil, en este caso, al sistema financiero internacional. Mire, Macri ha hecho un pacto de hace un tiempo a esta parte que tiene que ver con la sustentabilidad del sistema financiero, con el robo impune, el robo despiadado que hace el sistema financiero internacional de nuestros recursos y fundamentalmente de nuestro circuito financiero. La devaluación de la moneda, la devaluación de nuestro peso no es circunstancial. La devaluación de nuestra moneda, el salario que ha caído a valores increíbles y a veces impredecibles, nos ubican nuevamente en el desafío de saber que la deuda externa se incrementó a un paso superior al que hizo la dictadura militar. Mire, son 3 años y la verdad que da cuenta lo que está pasando cuando uno agarra la libreta del almacenero de que efectivamente las deudas son impagables. Yo, aunque usted me diga que soy reiterativo, aunque los amigos empiecen ya la mañana, Julio, un abrazo grande, Carlos, abrazo, a contactarse en esta mañana, Pablito, lo mismo, un abrazo grande. Quiero decirle que es importante señalar fundamentalmente en estos tiempos que la pesada herencia que se argumenta desde el gobierno, que dejó el gobierno anterior, va a ser una especie de cuento de Blancanieves y los 7 enanitos comparado con esta película de terror. La deuda va a ser monstruosa. Y yo le dije que son pasitos los que nos están quedando para llegar al default. Son pasitos que nos quedan para el default. El FMI ha querido de alguna manera contener al gobierno dándole recursos para pagarse a sí mismo. Es raro, pero digo que en esta espiral de devorar a un país, en esta espiral de devorar a varios países endeudados, volvemos a aquel viejo apotegma. ¿Se acuerda cuando en 1985 desde el propio gobierno cubano se planteaba la moratoria de la deuda externa y todos de alguna manera en Latinoamérica empezábamos a pensar que efectivamente la moratoria era un paso necesario para que los pueblos no se volvieran hambriados, para que no hubiera expulsión de los mismos? Bueno, esto que parecía hasta una idea únicamente para sostener a Fidel Castro, a la larga fue lo que los pueblos necesitaron. Lo entendió Raúl Alfonsín con Grispun, ¿se acuerda? Al comienzo de la gestión, Grispun después, obviamente, le dieron el piante. ¿Se acuerda cuando empezó a asumirse de alguna manera que la deuda, esta deuda impune, que además ya estatizó Domingo Cavallo, uno de los asesores del gobierno, porque aunque usted no lo crea, Mingo sigue siendo asesor, en este caso del gobierno de Cambiemos. Alguna que otra vez le preguntan, alguna que otra vez le consultan, y muchas de las medidas que tuvieron que ver con el Banco Central vinieron de la mano.
Cavallo fue el primero que dijo hay que ir al Fondo Monetario Internacional. Cavallo fue el primero que les dijo a los muchachos, el Fondo Monetario es nuestro aliado, el Fondo Monetario es quien nos va a salvar. No hay que olvidar esto, porque aunque usted crea que hay personajes que desaparecieron de la vida pública e institucional de la Argentina, están presentes, siguen estando presentes, siguen estando allí. Allí sigue estando Domingo Cavallo. Mire, hay algo que empezamos a entender hace un tiempo esta parte, y es que el gobierno se basa en la moralidad, pero fundamentalmente en la deuda. Y si la deuda, esta deuda, se sigue incrementando, como se está incrementando, no hablemos ya de las futuras generaciones, hablemos de un país que se ha liquidado, absolutamente liquidado. Me parece que el Congreso de la Nación debería poner por lo menos un freno. Reitero, estamos batiendo récord histórico, somos el país más endeudado del mundo. Somos el país más endeudado del mundo. Y a esto súmele que vamos a ser el país que más intereses de deuda va a pagar en el mundo. Y a esto súmele en la historia argentina que estamos batiendo récord, inclusive de uno de los periodos más nefastos de la historia argentina, que fue el periodo de la dictadura militar, que nos endeudó hasta lograr que la deuda privada y la deuda del Estado se unificaran. Y entonces sí, todo el Estado pagaba lo de los muchachos, entre ellos el papá de Mauricio Macri, Franco Macri. La deuda de los Macri fue Cavallo quien la consolidó en una deuda sola. Se da cuenta por qué la historia, aunque uno no quiera ser hegeliano, se repite, son ciclos que vuelven a ser recurrentes en la historia argentina. Bueno, este ciclo de endeudamiento es el ciclo que nos dice concretamente, señores, atención, porque están a la vuelta de la esquina del default. Están a la vuelta de la esquina del default. Todos los gobernadores, todos los partidos de la oposición, incluyendo al oficialismo, sabe que el presupuesto, este presupuesto que pidió el Fondo Monetario Internacional, es inviable. Todos saben, incluyendo a los gobernadores, que este presupuesto que se va a aprobar en el Senado de la Nación, finalmente en el Congreso, no se va a poder practicar. Todos lo saben. La pregunta es ¿por qué lo aprueban? ¿Por qué lo aprueban? Y ahí empieza a jugar otro aspecto. ¿Es una señal para volver a consolidar el endeudamiento? ¿Es una señal para decir, ¿somos efectivamente una colonia? Bueno, me parece que si nos queda algo pequeño de dignidad, sobre todo dignidad de la clase política, debería decir, señores, hasta aquí. No podemos seguir endeudándonos como nos estamos endeudados. No podemos seguir generando esta especie de, procesión a la Virgen del Fondo Monetario Internacional, que puede ser tranquilamente Christine Lagarde, aunque de Virgen tiene poco, y para empezar a tener incidencia fundamentalmente en algunos resortes que nos pueden quedar potencialmente para el próximo gobierno. Y digo potencialmente para el próximo gobierno porque el gobierno que va a asumir, que seguramente no es el de Mauricio Macri, va a tener el gran desafío de pensar una Argentina que va a tener el peso de la deuda. Hay que empezar a pensar una Argentina alternativa pero con deuda, aunque usted no lo crea. Porque volvemos a la lógica de priorizamos el crecimiento, priorizamos el desarrollo, priorizamos la reactivación del mercado interno, pero con deuda. Es una paradoja la bomba de tiempo que dejó este gobierno y que está dejando aún más grande todavía, aún más exponencial todavía. Yo reitero, somos el país más endeudado del mundo, somos el país que más intereses de deuda va a pagar en el mundo y estamos batiendo los récords de la última dictadura militar, del último genocidio en la República Argentina, porque la deuda que dejó estatizada Domingo Cavallo se incrementó, pero no al ritmo que se incrementó esta. Quería darle este disparador en la mañana, agradecer a la gente, los amigos, Ignacio, en el portal Patagónico Noticias, Perón TV, los amigos de Yo no me banco este gobierno, allí Nico Nogales, muy tempranito, siempre empieza a conectarse a la mañana y empieza a generar la posibilidad de que vayamos utilizando la ubicuidad de Internet. Amigos que son fieles de mucho tiempo, que están presentes, tanto del NOA como del centro del país, como del sur, como del litoral. Yo agradecerle amigos en Entre Ríos, quiero mandar un abrazo grande a muchos amigos allí, a Félix que está allí en Entre Ríos, a la familia Félix. Hay, la verdad, una cantidad de amigos que se van siempre multiplicando en esta cadena que hacemos todos los días de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Así que
agradecer mucho a los muchachos allí de Feedback, también les mando un abrazo grande. Y es importante, Vero, beso grande, es importante saber que todo es posible en el análisis si también lo hacemos en la acción. Que todo es posible desde el punto de vista potencial en lo cultural si sabemos que la construcción de lo cultural es colectiva y es de acción directa. Por eso son tiempos de acción directa, son tiempos de analizar, de debatir en pluralidad, en democracia, en el juego de las ideas plurales, pero sabemos a ciencia cierta que es necesario también el tiempo de la acción. Nos vamos a reencontrar mañana, como siempre, 9:30. Un abrazo de utopía a todos los compañeros y amigos que están allí. Regresamos mañana, como siempre. Gracias por estar.